Vicente Serrano por Azteca América en Bichos Nacional Tarde, 6:30, 5:30 Centro. Esta es una entrevista sin censura. Dice Álvaro Delgado que Peña jode a México y el PAN y el PRD le aplauden. Es lo que escribe el columnista de la revista Proceso y escritor, autor de El Amaciato, este libro que tanta ampolla, tanto ha levantado, tanto polvo ha levantado. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Álvaro Delgado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Vicente? Me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio de tu programa. Estoy a tus órdenes. Oye, Álvaro, antes de entrarle a Peña jode a México, Peña Nieto debe estar muy contento de haber tenido la razón, ¿no? De haber invitado al ahora presidente electo, el único que invitó al ahora presidente electo a sentarse, a platicar en Los Pinos. Me imagino que eso ya le abre el camino para tener una buena relación. Bueno, no, creo que no tendría por qué estar tan feliz, porque aun cuando efectivamente su apuesta fue por Trump, muy claramente, las implicaciones que este triunfo tiene para México y para el propio Enrique Peña Nieto no son para estar muy contento. Es decir, la apuesta que hizo Peña Nieto, en efecto, puede resultarle positiva para establecer, puede uno pensar, una relación menos tirante con el próximo presidente de Estados Unidos, pero también no puede uno olvidar la manera en la que Peña tiene en riesgo a México justamente por inmiscuirse en un asunto que claramente correspondía solamente a los estadounidenses. Meterse a una elección en un país extranjero tiene, para empezar, una implicación recíproca, y si de por sí los estadounidenses se meten en la vida interna de México, pues este intervencionismo de Peña en Estados Unidos va a hacer que también en el caso de México lo haya también. Pero claro, no solamente fue Peña, también muchos actores políticos en México, sociales y mediáticos, hicieron apuestas por alguno de los candidatos, particularmente por Hillary Clinton. Y esto nos pone, en el caso de México y de los mexicanos, en una situación de vulnerabilidad que me parece muy delicada, porque, insisto, lo que uno no puede permitir jamás es que haya extranjeros que se metan en los asuntos de México. Es verdad que entre México y Estados Unidos tienen una relación estrechísima en todos los órdenes de la vida, pero hacerlo tan ostensible me parece que es inconveniente no solamente de parte del gobierno, sino de los partidos políticos, inclusive de los muchos periodistas. Creo que la defensa de los intereses de México, y como parte de esos intereses la comunidad que vive en Estados Unidos, debe ser la prioridad de cualquier gobierno y de cualquier nación, y me temo que eso no necesariamente ha ocurrido en este proceso electoral en Estados Unidos. Definitivamente, y ya decías, no podemos permitir que ningún extranjero meta la mano en los temas que solamente son de los mexicanos. Pero cómo hubo políticos que hasta la camiseta se pusieron para apoyar a Hillary Clinton, a ver dónde meten la cabeza ahora, pero digo, ¿no? Es que eso es lo que a mí me parece inaceptable, que haya mexicanos, por ejemplo, que puedan tener simpatía con algún político estadounidense, algún partido de Estados Unidos, como se puede tener simpatía por políticos o partidos de otros países, pero llegar al extremo de hacer en los hechos propaganda a favor de esos extranjeros, y hacerlo como se hizo desde el Senado de la República, desde la Cámara de Senadores, desde una de las instituciones del poder público mexicano, con dos frases fundamentales de fondo, como la de
Vicente Guerrero, la patria es primero, y el apotegma de Benito Juárez, que el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, me parece todavía más grotesco. Y bueno, las consecuencias para esos promotores también están a la vista. Una de las promotoras de vestir playeras de porrista de Hillary Clinton, que es la senadora panista Mariana Gómez del Campo, pues es prima de Margarita Zavala, quien con la derrota del propio Hillary Clinton, pues también se tambalea. Ella también públicamente tomó partido por ella y tiene naturalmente que asumir las consecuencias de esa propia decisión, que a mi juicio es inaceptable, porque insisto, se está inmiscuyendo en asuntos de otros países y dando lugar a que se inmiscuyan en los nuestros. Definitivamente. Álvaro Delgado, la sentencia que nos dictas, que nos pones en tu artículo en Proceso me dio mucha risa, la verdad. Los santos se santifican, las ratas se ratifican. A ver, empecemos a hablar de Peña jode a México y el PAN y el PRD le aplauden. Es que precisamente yo lo escribí la semana pasada, escribí esta columna, Historia del Inmediato, de la semana pasada, sobre un tema que pues naturalmente concierne a los mexicanos y que se dio antes de la elección de Donald Trump. O sea, no se le puede culpar ahora a Trump, como ni aunque hubiera ganado Hillary Clinton, culparla a ella de lo que está pasando en el país. Lo que pasó en México la semana antepasada fue un hecho que debería ser un escándalo nacional, y es cómo el nuevo Procurador General de la República fue avalado por no solo el PRI, partido al que pertenece y del que era senador, sino por el PAN, supuestamente partido de oposición, sobre todo supuesto combatiente de la corrupción, y también por el PRD, también supuesto partido de oposición. Estos tres partidos, más los satélites, que es el Partido Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza, estos tres últimos, sobre todo en la órbita del PRI, avalaron a Raúl Cervantes como nuevo Procurador General de la República. Este hecho es muy grave, Vicente y amigos del auditorio, porque coloca en la Procuraduría General de la República, es decir, en la institución que investiga, persigue a los delincuentes federales, a un personaje que está no solamente ligado al partido gobernante, sino al presidente de la República y a los grandes intereses de este país. Lo avalan estas otras fuerzas políticas, no solamente para que duren el cargo hasta 2018, cuando termina el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que está perfilado para ser el próximo fiscal general de la República, que durará en el cargo 9 años. Es decir, 11 años en el cargo, aun cuando no se sepa hoy quién va a ser el próximo presidente de la República. Y el mensaje que se envía es sencillamente la impunidad. Y lo grave es justamente que haya sido avalado por estos tres partidos, porque hay una clara intención de que el nuevo procurador cuide las espaldas del presidente de la República, aún yéndose de su gobierno, pero no solamente a él, sino pues claramente les va a cuidar las espaldas a los políticos del PAN y del PRD que lo avalaron. Eso es lo grave, como es grave también que la Procuradora General de la República, que renunció, que dejó su lugar a Cervantes, hoy sea secretaria de la Función Pública, exactamente en el mismo modelo de impunidad y de complicidades
y que por eso yo señalé lo que tú dices. Pues dice la voz popular que a los santos se les santifica, a los beatos se les beatifica y a las ratas se les ratifica, como fue el caso. Oye, Álvaro, y lo que uno a veces no se explica, como tú lo planteas en tu artículo, es que hace un año lo rechazaron como ministro de la Corte. ¿Qué lo hace ahora efectivo para que sea procurador? Es que, porque hace un año era un hombre absolutamente comprometido con el PRI y con Enrique Peña Nieto, como hace un año era alguien que no cumplía con el perfil profesional para impartir justicia desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo es que hace un año era el hombre que defendió las maniobras fraudulentas de Enrique Peña Nieto en el año 2012, particularmente en el caso Monex? ¿Cómo es que hace un año era un priista comprometido con su partido y ahora, un año después, resulta que es el abogado intachable que va a administrar justicia, que va a investigar los casos de corrupción en México, de crimen organizado? O sea, es la única explicación, Vicente y auditorio, de este cambio en el PAN y en el PRD son las complicidades. Oye, Álvaro. Sí. Y otra cosa importante, digo, no es que vaya a cargar con muertitos que no le pertenecen, pero su primo es una fichita, es primo este señor, el nuevo procurador de Alfredo Castillo Cervantes, amigo personal, achichincle y encargado de los trabajos sucios del presidente Enrique Peña Nieto. O sea, no es cualquier hijo de vecino. Efectivamente, es primo de Alfredo Castillo, este personaje, como oscuro, que dices tú, vinculado a los trabajos sucios de su primo Enrique Peña Nieto, pero no solo, Vicente, es primo también del poderoso consejero jurídico de la presidencia, que es, digamos, el cerebro jurídico de Enrique Peña Nieto. Y esta parentela no es fortuita, tiene exactamente el mismo significado que el aval del PAN, de los senadores del PAN y del PRD. Son finalmente las complicidades. Insisto, esos datos que además son conocidos en México, hacen todavía más sospechosa la ratificación y el proyecto de hacerlo fiscal general de la República por 9 años. Por eso a mí me parece que es absolutamente inaceptable esto, como inaceptable fue también que se haya integrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 7 nuevos magistrados que se repartieron a estos 3 partidos. La institución que tiene la última palabra en materia electoral no solamente está partidizado, como estaba partidizado también el anterior Tribunal Electoral, pero con el agravante ahora de que de manera inconstitucional, absolutamente desaseada, descarada, cínica, modificaron los plazos del periodo de 4 magistrados para que todos duren prácticamente una década en el cargo y no solamente califiquen, declaren válida o inválida, eso es muy importante, la elección presidencial del 2018, pero también la del 2024. Estamos ante un escenario muy delicado que va a dejar
lo que está pasando, la elección de Estados Unidos, muy pero muy pequeñita en términos de las inconformidades que hoy en ese país existen contra Trump, pero que en México las tenemos para que sean pues gigantescas, porque lo que se ha configurado, lo que está configurándose, lo que se está consolidando también es un modelo de complicidades en el ámbito de la justicia en todos los órdenes, en particular la electoral, que va a enrarecer mucho más el ambiente hacia 2018, lamentablemente, Vicente. Álvaro, para cerrar, te pido que mantengas el ojo bien puesto en esto después de las elecciones en Estados Unidos, ahora que Donald Trump es presidente electo, porque van a querer enjaretarle, meterle al pueblo mexicano los aumentos a la gasolina, los tropiezos del gobierno, se los van a echar a Donald Trump. Vas a ver, van a utilizar ahora esto de Donald Trump para hacerlo el malo de la película en todo. Yo creo que hay ese objetivo, efectivamente. Por eso, en efecto, tienes tú toda la razón. Hay que estar muy al pendiente de eso. Y yo creo que quienes nos dedicamos al ejercicio periodístico, justamente tenemos esa responsabilidad de también diferenciar una cosa de la otra. O sea, para mí es muy claro que pues la comunidad mexicana en Estados Unidos, o en general los migrantes en Estados Unidos, están en una situación de mayor vulnerabilidad, mayor de la que de por sí había con estos años del gobierno de Obama, con más de 2 millones de mexicanos devueltos a México. Naturalmente que sí hay un mayor riesgo, pero a veces se utiliza en efecto lo que pasa en otros países para sacudirse las responsabilidades propias, particularmente en la situación tan delicada que vivimos en México en muchas materias y particularmente en materia económica. Álvaro, ahora que estoy en la Ciudad de México, espero verte para un cafecito, para comer por ahí pronto. Te mando un abrazo y quedamos al pendiente. Igualmente, muchas gracias, Vicente. Estoy a tus órdenes y muy buen día al auditorio. Ya que entraste a Facebook, dale me gusta a nuestra página. Encuéntranos en Sin Censura con Vicente Serrano.